Audio, dice. No sé si te puedes acercar un poco más al micrófono. Tal vez ahí me escuchan mejor. Ajá, Sí, ahí se escucha mejor, sí. Listo, estamos en vivo. Perfecto. gracias. Muy buena tarde a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de las disciplinas sociomédicas de la Sociedad Mexicana de Trasplantes. Reciban un cordial saludo de parte de nuestro presidente, el doctor Axel Sánchez Cedillo, y de la licenciada Zulem Piña Ocampo, que por razones de agenda pues no pudieron acompañarnos por el día de hoy, pero sin duda alguna les dan la más calurosa bienvenida por nuestro conducto. Y bueno, nuestro tema de hoy está a cargo del doctor Cristian Javier y voy a ceder la palabra en estos momentos a la doctora Marely Vázquez para que nos haga el favor de presentarnos a nuestro ponente del día de hoy. Doctora, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes a la concurrencia. Gracias una vez más por conectarse a estas sesiones de la Sociedad Mexicana de Transplantes. El día de hoy van a hablar de un tema que es nuevo dentro de esta sociedad. Sin embargo, ahorita que vean la exposición del doctor se van a dar cuenta que en otros países es fundamental para los pacientes que reciben un trasplante, sobre todo en el estado post-trasplante. Y ya se está hablando mucho de ello alrededor del mundo. Entonces, hoy tenemos al doctor Cristian Marín López, el cual es médico egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana y cuenta con especialidad en medicina del deporte y rehabilitación física por el Instituto Politécnico Nacional. Asimismo, se desempeña en el área de epidemiología en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y en la clínica Sport and Life como médico del deporte. Gracias, doctor, por su presencia. Adelante. Muchas gracias, doctora, por la introducción. Y pues precisamente hoy voy a hablarles sobre el estado funcional y la calidad de vida después del trasplante hepático. ¿Pueden poner la que sigue, por favor? De primera instancia, voy a hablar de un panorama general sobre los avances con los receptores post-trasplantados. Un punto muy importante y de relevancia, sobre todo porque el beneficio del ejercicio se aplica cuando hay pacientes con sarcopenia y fragilidad. ¿En dónde podemos encontrar o por qué se llega a presentar el desacondicionamiento en estos pacientes? Y al concluir, en la última etapa, hablaré de las recomendaciones de actividad física en estos pacientes. La que sigue, por favor. Bien, las medidas de éxito en el trasplante han avanzado a lo largo de las últimas décadas. En un inicio, se buscaba que el paciente que estaba en esta etapa del trasplante tuviera primero que el órgano tuviera la sobrevida y que sobre todo tuviera una función adecuada una vez que llegaba en el paciente post-trasplantado. Una vez que se lograba esto, era un éxito, sobre todo cuando, por ejemplo, en un trasplante de riñón ya se presentaba la adecuada producción de orina. En el caso del hígado, una correcta formación de bilis, el del corazón, actividad cardíaca y a nivel pulmonar del intercambio gaseoso. Es decir, que el órgano fuese lo suficientemente apto para poder estar en el nuevo paciente. Una vez que se mejoraron las técnicas quirúrgicas, que se presentó las condiciones adecuadas para que los órganos fueran adecuados y tuvieran una adecuada sobrevida, después se buscó tener una homeostasis, sobre todo una homeostasis en reposo, precisamente cuando el paciente no se encuentra con alguna actividad. En este punto se busca que fisiológicamente todos los órganos que están trabajando tengan un buen nivel de adaptación a nivel sistema. En conjunto, los órganos que están post-trasplantados que funcionen correctamente. Nuevamente, una vez que se logró este objetivo, el siguiente punto, y es en donde nos encontramos actualmente, es en tener estrategias y adaptaciones clínicas, sobre todo para la supervivencia del paciente. Y la pregunta que se está teniendo recientemente es cómo es que estos pacientes logren tener una actividad de la vida diaria adecuada, eh, que se lleve o sea, que se adapte a su estilo de vida y sobre todo que tengan pues una salud normal. Entonces,
Después de la supervivencia, se ha encontrado que en algunos pacientes, y esto también es común en los diferentes resultados, en los diferentes efectos, algunos llegan a tener falla orgánica. Sobre todo, esta falla orgánica es consecuencia del órgano primario que se vio afectado, que de forma crónica se vio alterado y en conjunto como resultado, pues una alteración en la homeostasis del cuerpo. Como resultado se tuvo o se tiene un desacondicionamiento y sobre todo todas estas vías metabólicas que se llegan a presentar o esas alteraciones entran o someten al paciente en un estado catabólico que como resultado va a tener una alteración en la calidad de vida de nuestros pacientes, presentándose estados de sarcopenia, de fragilidad, bueno, de poca de dependencia inclusive de nuestros pacientes. Por esto es que es importante identificar qué acciones se pueden llevar a cabo y qué seguimiento se puede tener con nuestros pacientes, sobre todo para que tengan un resultado más óptimo después de la cirugía de trasplante. Definitivamente debe ser un tratamiento multidisciplinario, tomando en cuenta todas las especialidades que están involucradas en la atención de estos pacientes y pues hoy veremos la relevancia sobre todo de la actividad física. La que sigue, por favor. Bien, en esta imagen podemos ver cómo, dependiendo de son diferentes órganos de trasplante y dependiendo el tipo de órgano, podemos ver en diferentes etapas también del trasplante. En la parte preoperativa vemos cómo una situación regular en la mayoría de los pacientes es que tienen una disfunción muscular periférica, ya sea que por la misma situación de lesión del órgano principal, ellos pierdan la capacidad de tener su función adecuada y por eso es que no pueden hacer actividad usual y se quedan en cama, no se mueven, tienen estados de inmovilizaciones pues, constantes, otras afecciones relacionadas a el propio órgano que está lastimado, van a presentar diferentes situaciones clínicas. Sin embargo, como les comentaba, una situación clínica, una presentación clínica que se presenta de manera constante es la alteración muscular. Esto es la parte preoperatoria y que también tiene como consecuencia, una vez que estamos en la etapa postoperatoria, es importante tenerlo presente porque la consecuencia es que puedan estar o puedan continuar con un estadio de desacondicionamiento y que esto pues provoque que no tengan pues todos los beneficios de tener una recuperación rápida o que inclusive si se mantienen en esta situación de desacondicionamiento, la posibilidad de que recuperen su independencia se prolongue. También la posibilidad de que tengan recurrencias de hospitalización nuevamente por alguna situación médica o de salud sea más alta. La morbilidad y mortalidad aumenta. Hay una correlación muy fuerte entre el desacondicionamiento después del estado postoperatorio y la presentación de todas estas situaciones. Entonces, este es otro punto importante por el cual debemos de considerar tener una buena cantidad y calidad, sobre todo de actividad física. La que sigue, por favor. Otra vez. Ok. Bien, ahora, fisiológicamente, esto es el ejemplo de un paciente con cirrosis. De hecho, pues es un punto o un estadio previo, es más bien, cuando esos pacientes ya están considerados para entrar a la cirugía y la cuestión es que aún y después de que se pasa o están en la etapa postoperatoria, debemos de considerar esta situación por el riesgo de que se mantenga un estado metabólico que provoque que el paciente se le complique llegar a un estado de salud óptimo. Y
como ejemplo, sobre todo para entender cómo es que un paciente en estado de cirrosis puede llegar a la sarcopenia y esta sarcopenia lo puede llevar a un estadio de fragilidad. Y esto no importa la edad, es en relación a la capacidad física que va a tener nuestro paciente. Inicialmente, un estado de cirrosis va a provocar que el hígado no tenga una adecuada adaptación hacia los nutrientes. En consecuencia, va a comenzar con desnutrición, va a tener dificultad para absorber adecuadamente las proteínas, los nutrientes, y en consecuencia, pues va a tener una falta de energía, una alteración, inclusive en la cuestión de la musculatura. ¿Qué es lo que va a pasar? El hígado, al estar alterado, los hepatocitos van a estar con una alteración en la ureagénesis, que es, recordemos que es la etapa en donde se desecha los niveles altos de amoníaco. Y entonces, como tienes alterado esta parte, el amoníaco comienza a elevarse en el cuerpo. Consecuencia es que al no desecharse, se comienza a almacenar en el músculo. ¿Y qué sucede? Cuando hay una cantidad muy alta de amoníaco en el músculo, aumenta la cantidad de miostatina. Eso es importante porque la miostatina, cuando está en niveles altos, evita que aumente o más bien, evita que la fisiología normal del músculo, es decir, si queremos que tenga una adecuada contractilidad, que tenga inclusive hipertrofia, se limite. Entonces, una miostatina o una cantidad de miostatina elevada va a evitar esa situación. Por otra parte, también cuando la miostatina está elevada, aumenta los TOR1. Los mTOR1 también están presentes cuando tenemos hipertrofia muscular. En este caso, como la miostatina está elevada, va a inhibir los receptores celulares de mTOR. Entonces, estos receptores que van a estar alterados no van a permitir que el músculo tenga la adaptación adecuada. Otro punto importante es que muchos medicamentos que se toman en esta etapa, tanto en el pre como para el post, sobre todo para inmunomoduladores, aumentan, inhiben el complejo mTOR y entonces también es otro efecto que provoca que no se pueda tener una adaptación muscular adecuada. Otro punto es que a nivel metabólico, una vez que están alteradas estas vías, también tenemos una disminución de la testosterona, que es una hormona muy importante para la regulación muscular. Hay otra teoría en donde las cadenas ramificadas de los aminoácidos están alterados. Previamente, hace tiempo, se creía que, que estaban alterados porque había una cuestión de malabsorción. Y entonces una terapéutica adecuada era dar suplementos de BCAAs o de aminoácidos de cadena ramificada. Sin embargo, en los últimos estudios, más recientemente, se ha encontrado que por los niveles se ha encontrado últimamente que por los niveles altos de amoníaco, los receptores a BCAAs también están alterados. Es decir, tenemos una toxicidad de amoníaco y esto tiene un efecto en el uso. Entonces, el suplementar BCAAs al cuerpo cuando un paciente se encuentra en un estado de alteración en las proteínas, no llega a ser suficiente para poder obtenerlo adecuadamente. Entonces, eso también habría que considerarlo, sobre todo en la parte terapéutica nutricional. Obviamente, si se aportan está bien, pero sí va a tener el paciente dificultad para poder utilizarlos adecuadamente. Todo esto va a conllevar a una alteración mitocondrial y como resultado una alteración en el uso adecuado de la energía, porque una vez que tenemos las mitocondrias afectadas, estas mitocondrias no van a tener el ciclo adecuado y entonces van a entrar en un estadio de senescencia, es decir, van a envejecer y van a morir más rápido y la capacidad de fusión y de fisión de las mitocondrias no se va a dar de forma regular. Como resultado, la energía va a estar disminuida
y como resultado, nuestro paciente va a tener debilidad, va a tener dificultad para hacer sus actividades. Entonces, entra nuevamente en un círculo vicioso que de forma, como consecuencia del propio padecimiento, no tiene energía suficiente para hacer actividades, deja de hacer actividades y se mantiene en esa situación de fragilidad al final. A nivel de transportadores de membrana, pues bueno, se ven todas esas alteraciones por la endotoxemia que se presenta, resultado de los niveles altos, como les comentaba, de amoníaco, y que pues hay una alteración en la homeostasis normal del hígado. La que sigue, por favor. Muy bien, entonces, eso fue a grandes rasgos qué es lo que sucede en el cuerpo cuando pues, los hepatocitos están alterados, cuando el hígado no funciona correctamente. Y bueno, ¿cómo es que se mide pues, la sarcopenia y cómo podemos tener un concepto sobre todo de fragilidad? Esto aplica, sí en la parte inclusive funciona como para la prehabilitación, pero también definitivamente nos funciona como un punto de partida y de seguimiento para los pacientes post-trasplantados. Entonces, solamente a manera de recordatorio, tenemos diferentes métodos para valorar la sarcopenia y pues de forma, bueno, de imagen tenemos a la resonancia magnética y que ese sería el principal. También la tomografía nos funciona y tenemos valoraciones para identificar la capacidad física de nuestros pacientes. Entonces, tenemos formatos en donde son cuestionarios, tenemos la posibilidad de aplicarles baterías físicas para ver la condición de ellos y son pruebas que inclusive no están estandarizadas aún completamente para los pacientes post-trasplantados, sobre todo los de hígado. Están más relacionados para pacientes geriátricos, pero se ha visto que pues funcionan también con esta población objetivo. Entonces, estas son valoraciones que se utilizan más en la etapa geriátrica. Sin embargo, nos dan mucha información del estadio de nuestros pacientes, su nivel de fragilidad y su capacidad diaria de poder realizar actividades físicas y sobre todo de ser independiente. La que sigue. Ok, entonces, unos ejemplos sobre todo de cómo es que se hacen este tipo de valoraciones, es que de forma, por ejemplo, ¿puedes dar una más? Porque creo que falta una imagen. Por favor. No, regresa entonces. Gracias. Gracias. Entonces, una de las formas, como les comentaba, es utilizar la resonancia magnética. Por ejemplo, con eso podemos identificar qué cantidad tiene nuestro paciente de masa grasa, de masa magra, bueno, las proporciones de los diferentes tejidos en el cuerpo. Otras valoraciones que se pueden hacer es antropometría. Por ejemplo, una muy práctica es la circunferencia de la pantorrilla. Una circunferencia menor a 29 centímetros puede indicar ya datos de sarcopenia. Y bueno, recordemos que la sarcopenia es un punto o es un referente para considerar fragilidad. Otra cuestión es la fuerza. Una valoración indirecta es el uso de dinamómetros. Este dinamómetro de mano nos indica la cantidad de fuerza que se aplica al momento de hacer la presión. Esto se hace solamente con la presión, el hand grip, la presión de la mano. Podemos hacer isometría, es decir, la presión que se mantiene y también podemos hacer valoraciones más especializadas como isocinesia, que es un dinamómetro, pero todavía mucho más especializado. Aquí lo que se valora es la velocidad de ángulo que tienen las articulaciones para poder moverse. No puedo señalarlo, pero la isocinesia es el aparato que parece como leg extension del gimnasio, que está conectado con una computadora. Exactamente, gracias. Y como les comentaba, tenemos test que ya son pruebas estandarizadas, que son muy sencillas de realizar y que nos dan información sobre pues el estadio físico de nuestro paciente. Por ejemplo, una muy popular
es la batería simple de actividad física, de valoración física, que es el SPPB test. Tenemos las tres imágenes. La primera nos indica sobre el equilibrio. Se hacen tres pruebas. Estas pruebas primero son con 2 pies, luego un pie delante del otro y luego, bueno, un pie delante del otro cercano y luego un pie delante del otro. Y tenemos que ver el tiempo que tiene nuestro paciente sin caerse. La siguiente son la velocidad que le lleva, el tiempo que tiene el paciente, más bien, el tiempo que le lleva al paciente recorrer 4 metros, solamente es caminando. Si el paciente utiliza bastón, utiliza muletas, también se puede utilizar y es una valoración práctica. Y la última, que es una prueba también muy sencilla, es pedirle al paciente que se ponga de pie 5 veces si se siente, y se tiene que medir el tiempo. También el tiempo que le lleve al paciente ponerse de pie también tiene diferentes resultados. Esto también, todas estas pruebas son sobre todo para valorar la fuerza y pues la capacidad de propiocepción de que tiene el paciente, sobre todo en miembros inferiores. La que sigue. Entonces, todo esto nos da una idea de cómo se encuentra nuestro paciente en la capacidad física de forma general. Ahora, otro punto con los pacientes post-trasplantados es que en diferentes estudios se ha encontrado que definitivamente el ejercicio les ayuda. Pero lo que se ha visto es que el ejercicio aeróbico mejora, el ejercicio de fuerza llega a mejorar, y lo que se ha encontrado es que hay una cuestión de desacondicionamiento con los pacientes post-trasplantados. Y es que se ha considerado, o sea, se han estudiado los diferentes sistemas independientes. Por ejemplo, les comentaba, la capacidad cardiovascular se mide cómo es que el corazón trabaja. Y se ha visto que el corazón responde adecuadamente conforme las cargas de ejercicio se aumentan. La parte respiratoria de forma similar. Sin embargo, cuando se hacen estudios de picos de oxígeno, o sea, cuando se hacen ejercicios de forma aeróbica o una intensidad más alta, se estudian los picos de oxígeno y se hace una correlación con los picos de lactato. Y recordemos que el lactato es un sustrato que se libera cuando hay un metabolismo, sobre todo de energía. Entonces, cuando la cuestión es que hay un metabolismo aeróbico, se libera lactato. Entonces, se ha visto que en los pacientes post-trasplantados hay unos niveles más altos de lactato de lo usual. Esto también lo podemos ver en pacientes fuera del ámbito digamos, pacientes más de la vida diaria. Cuando están desacondicionados, podemos observar que los niveles de lactato son mayores en comparación a los pacientes o a la gente que hace deporte de forma general. Lo mismo encontramos con los pacientes post-trasplantados. ¿Qué significa esto? Que ellos llegan a un estrés metabólico mucho más rápido que un paciente que tiene o que comienza con una adaptación física de forma regular. Entonces, la cuestión aquí es la siguiente, que si un paciente post-trasplantado no tiene una adaptación física de forma constante, metabólicamente va a tener esta situación va a comenzar o va a querer, por ejemplo, levantarse, querer hacer alguna actividad física y se va a cansar mucho más rápido porque su cuerpo no va a estar adaptado para poder utilizar adecuadamente este lactato. Cuando entre en un programa de entrenamiento de adaptación física, su cuerpo o sea, se esperaría que se adapte y entonces los niveles de lactato no se van a elevar tan rápido. Es decir, va a poder tener actividades mucho más prolongadas sin que se liberen niveles altos de lactato. O sea, va a soportar más tiempo haciendo actividad sin cansarse tanto. Entonces, esto es de relevancia porque justamente hay una correlación en los niveles de lactato y el músculo esquelético. Entonces, nuevamente,
El desacondicionamiento es por alteración de, a nivel muscular, más que una cuestión cardiovascular o respiratoria. La que sigue. Ok, rápidamente, es como una cuestión también de, a manera de recordatorio, la actividad física. Esto me parece importante, o sea, definir cuál es el concepto, porque tendemos a confundir mucho lo que es actividad física, lo que es deporte, lo que es ejercicio. Y esto puede llegar a provocar que nuestras recomendaciones hacia los pacientes no sean las adecuadas. Rápidamente, ¿qué es la actividad física? Es cualquier movimiento corporal producido por la contracción de los músculos esqueléticos que resulta en un aumento sustancial en los requerimientos calóricos sobre el gasto energético en reposo. Es decir, cualquier actividad de la vida diaria que aumente el metabolismo del músculo. Esa es la actividad física. Ejemplos, lo más usual, lo que está al alcance de todos, caminar. La caminata es muy buena con las recomendaciones adecuadas y después de esto, actividades por ejemplo, de casa, hacer el aseo, caminar sacar a pasear al perro, etcétera. O sea, actividades de la vida diaria, eso es actividad física. Y en un momento van a entender por qué es muy importante. La que sigue, por favor. Ok, ahora, la intensidad de actividad física. La intensidad de actividad física, nuevamente, es, más bien, ¿cómo lo medimos? Las intensidades, en este caso, las podemos medir con METs, que los METs son una unidad metabólica. Mientras más METs tengamos, más actividad física estaremos realizando. Y va a haber un punto en que las actividades de la vida diaria se van a convertir en actividad de ejercicio o de deporte. Y entonces, por ejemplo, tenemos el ejemplo de intensidades, una intensidad extremadamente baja, que es el equivalente a 2 METs, a una intensidad baja, que es el equivalente a 3 METs, a moderada de 4 a 5 y vigorosa más de 6 METs. Y entonces, por ejemplo, cuando estamos dormidos, que estamos descansando, tenemos un gasto energético de 1 MET. Prácticamente tenemos el gasto energético necesario para que las funciones del cuerpo se lleven a cabo. Recordemos que es el punto donde estamos, que está restableciéndose toda la energía que se utilizó durante el día y nos estamos recuperando. Una actividad de 2 METs es, por ejemplo, cuando estamos teniendo un aseo personal. Una intensidad de 3 METs, en el ejemplo, es lavar los trastes. Una intensidad moderada, ya estamos hablando de una intensidad que nos está exigiendo más, hacerlo o más rápido o hacerlo más fuerte. Por ejemplo, no es lo mismo tener una caminata de 5 METs, que ya sería una intensidad moderada en donde estamos caminando, pero al mismo tiempo sentimos cómo la respiración aumenta, cómo ya nos comienza a costar cada paso. Esa sería una caminata de intensidad moderada. Y bueno, ya a más adelante tenemos, obviamente dependiendo, por ejemplo, el ciclismo, podemos tener una velocidad no rápida, puede ser 8 kilómetros por hora, pero si esa velocidad la aumentamos a 12, 16 kilómetros por hora, de 6 METs pasará a 8 METs y así, o sea, dependiendo la intensidad, aumentará la cantidad de METs. Ahora, ¿por qué es importante identificar los METs? Nuevamente, porque identificando esto, vamos a poder hacer mejor recomendación de actividad física al paciente. La que sigue va a quedar un poco más claro en la siguiente diapositiva. Vean, aquí les pongo varios ejemplos. Esto es en población en general. Y esto nos puede dar una idea de que solamente con la actividad física podemos utilizar más energía y en consecuencia activamos más sistemas del cuerpo. Por ejemplo, tenemos en la primera línea, todos los recuadros que están en verde es el tiempo que tienen nuestros ejemplos de ser sedentarios, de no moverse. En el primer ejemplo tenemos una persona que está sentada, que viaja en el coche
Sí va al gimnasio, pero el gimnasio es una pequeña porción de todo el día y el resto del día sigue sentada en el coche. O sea, es una persona tal vez de oficina. Solamente utiliza su vehículo para transportarse, llega a su trabajo y se queda sentado por mucho tiempo. Esta persona, aun y cuando está yendo al gimnasio, está quemando, bueno, está utilizando aproximadamente 250 calorías. El siguiente ejemplo, tenemos más episodios durante el día de actividad física y entonces tiene un gasto de 350 calorías. En el siguiente caso es muy similar, es más, tiene más momentos de actividad física, menos momentos de ser sedentario y llega a tener 700 calorías. Y en el último caso, tiene prácticamente en esta imagen pocos momentos, o de hecho casi ningún momento de ser sedentario y la mayor parte del día está teniendo actividad física. Si se dan cuenta, todos los ejemplos van al gimnasio, pero no todos tienen la misma cantidad de actividad física. Y aun cuando en el último ejemplo tenemos a una persona de la tercera edad, está utilizando más energía que los otros casos donde son personas más jóvenes y llega a tener un gasto energético de 1000 calorías en comparación de la persona más joven que está llega a utilizar 250 calorías. Nuevamente, aquí vemos la importancia y el peso de la actividad física. Entonces, no solamente es ejercicio, sino es ejercicio más actividad física. De hecho, la que sigue, por favor. De hecho, el ejercicio es una parte de la actividad física. ¿Por qué? Porque el ejercicio es un tipo de actividad física que lleva un movimiento corporal que está planificado, está estructurado y es repetitivo. Esto tiene el objetivo de mejorar alguna de las aptitudes físicas del cuerpo. ¿Cuáles son las aptitudes físicas? Podemos hablar de sistema cardiorrespiratorio o el fitness muscular, el fitness em, de equilibrio o inclusive el fitness corporal, que estemos hablando de los diferentes componentes de masa grasa, masa magra, si tienes más masa muscular que masa grasa, etcétera, etcétera. Esos son los componentes del fitness. Que no nos confundamos, que ser fitness no significa estar en forma. Fitness es la capacidad física que tenemos todos. Y eso es el equivalente a que si yo tengo una actividad física regular y voy al gimnasio, voy a tener un nivel de fitness más alto. Si yo soy sedentario, mi nivel de fitness va a ser más bajo. Sin embargo, todo el tiempo voy a tener una capacidad física, que es lo mismo que fitness, ¿de acuerdo? Y entonces, vaya, un ejercicio, vámonos al ejemplo de gimnasio, está planificado, sé que voy a ir de 3 a 5 veces al gimnasio, qué tipo de ejercicios voy a hacer, la intensidad va a ser cuánto peso le voy a meter a las pesas para poder hacer el ejercicio de resistencia o qué intensidad o velocidad voy a hacer en la caminadora. Y esto ya va a estar planificado previamente, dependiendo del objetivo que vaya a buscar. Bien, la que sigue. Entonces, esto como punto de partida para regresar nuevamente a nuestra población que está post-trasplantada. Se han hecho algunos estudios, sobre todo en pacientes, son estudios retrospectivos en donde se han encontrado cómo es que estos pacientes se han mantenido a través de los años después de ser post-trasplantados. Entonces, se hizo un cuestionario en donde se aplicó preguntas de la actividad física relacionadas a el entorno de casa, al entorno de trabajo, inclusive, y prácticamente los pacientes tenían que responder cuánto tiempo a la semana se mantenían caminando, si lo hacían en trayectoria al trabajo, si utilizaban transporte público o utilizaban su propio vehículo, etcétera. Vaya, era un cuestionario en donde pues, los resultados fueron estos. Se encontró que la mayoría de los encuestados, 37%, tenía una actividad física de intensidad alta. El 39% intensidad moderada, el 18% baja y solo el 6%
no se movía o no tenía actividad física. Esto pudiese ser porque estaban en una etapa en donde tenían alguna recaída o que tenían alguna infección o alguna lesión y tenían que estar en reposo y en recuperación para poder retomar sus actividades. La que sigue. Entonces, aquí podemos ver, es la misma población en donde donde se identificó que en los primeros 5 años después de la cirugía, la mayoría tenía, o sea, un gasto energético de aproximadamente 2.500 mets a la semana. Y conforme avanzaron los años, a partir de los 6 a los 10 años, disminuyeron la cantidad de actividad física y después de los 10 años aumentaron ligeramente la cantidad de actividad física. Entonces, esto pues es importante porque en los primeros años es cuando tienen más acompañamiento, tienen más seguimiento y que pues los pacientes se sentían con más inquietud de realizar el ejercicio y, bueno, ser activos físicamente. Estos cuestionarios se aplicaban a pacientes que se encontraban en clínica en este caso, clínica de postrasplante de hígado, y pues son seguimientos a pacientes de que que han tenido la cirugía previamente. La que sigue. Ok, ahora, si bien es necesario que identifiquemos que los pacientes necesitan no solamente, o sea, que estar post-trasplante, necesitan también tratamiento farmacológico, necesitan un apoyo psicológico, necesitan obviamente un apoyo nutricional, pero también un acompañamiento para el acondicionamiento físico. Y como datos generales, sobre todo la cuestión del acondicionamiento físico, lo ideal es hacer la combinación de ejercicios de resistencia, es decir, ejercicios que les permitan mejorar su estado cardiorrespiratorio y ejercicios de fuerza, en donde o sea, se puede utilizar mancuernas, ligas, ejercicios con el propio peso. Esto con la intención de mejorar los diferentes sistemas. Algo muy importante es iniciar despacio e iniciar poco a poco. Esto, obviamente, tenemos que hacer una valoración inicial para identificar la condición física de nuestro paciente. Una vez que tenemos esta valoración, de hecho es una valoración médica, podemos hacer ya las recomendaciones de actividad física y una vez que tiene una buena cantidad de actividad física, entonces ya comenzar a considerar un plan de ejercicio y, si es posible, un plan de ejercicio enfocado al deporte. Entonces, bueno, también lo adecuado es que se dé un acompañamiento al paciente que, sobre todo, de acompañarlo, educarlo en el que tenga la intención de ser activo, en que identifique si se llega a lesionar, cómo acudir a su valoración médica. Y sobre todo, pues que no evolucione alguna lesión o algo que pueda impedir el avance y que pueda provocar inclusive que tenga un retroceso. Porque sí, pues el ejercicio no es saludable. Ahorita les voy a explicar por qué. Y esto es importante, y esto, bueno, tiene relevancia porque justamente por los efectos que se pueden esperar en nuestros pacientes, es que es importante que pues un especialista en la parte de ejercicio esté acompañando al paciente, sobre todo para evitar mala praxis o malos resultados, sobre todo. Entonces, bueno, la que sigue. Ok. A propósito, justamente, de las Olimpiadas, digámosle, el eslogan o el dicho o el enunciado de las Olimpiadas es Citius Altus Fortius, que significa más rápido, más alto y más fuerte. Es el lema de las Olimpiadas. Esto es porque obviamente los deportistas están en un nivel competitivo con la intención de ganar una medalla, de ganar un puesto. Ahora, si bien les comento que
nuestros pacientes post-trasplante tienen beneficios de la actividad física, estos beneficios van a tener un impacto adecuado en su calidad de vida, definitivamente. Debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Porque si sobrepasamos la capacidad física que tiene en este momento nuestro paciente, tenemos riesgo de provocarle pues, lesiones, tenemos riesgo de que en lugar de tener un resultado favorable hasta nuestro paciente, podemos lastimarlo. Y les voy a poner unos ejemplos. Hay algunas asociaciones de actividad física en Canadá que recomiendan tener una intensidad moderada a vigorosa de 3 a 5 veces por semana en los pacientes post-trasplantados. Sin embargo, si el paciente no está adaptado, tenemos varios riesgos. Por ejemplo, tenemos riesgos de que tenga un evento cardiovascular, alguna fibrilación auricular, por ejemplo, datos de hipoglucemia, sobre todo porque al no tener una adaptación adecuada del músculo, toda la glucosa que tenga, que esté circulante, prácticamente se va a utilizar de forma muy alta por el músculo y entonces le va a dar como resultado un dato, o puede tener un dato de hipoglucemia. Lesión renal, una lesión renal aguda, por ejemplo, los pacientes que están post-trasplantados de riñón, cuando se realizan entrenamientos de resistencia muy prolongados, estemos hablando, por ejemplo, de carreras constantes, se llega a presentar una insuficiencia renal aguda. Y entonces, si esto se presenta en un paciente post-trasplantado de riñón, pues bueno, tenemos que tener mucho cuidado por pues, el riesgo que conlleva, obviamente. Tendinopatías de Aquiles. Hay muchos medicamentos, sobre todo antibióticos, que pueden provocar que los tendones sean más lábiles. Y uno de los tendones que se lastiman más, consecuencia de el impacto, el sobreuso, la sobrecarga, es el tendón de Aquiles. Inclusive hay riesgo de que se llegue a fracturar. Entonces, también debemos tener cuidado para evitar una sobrecarga. Alteraciones en la cuestión mental, se pueden sentir por tener unas intensidades altas de entrenamiento y sobre todo por no tener etapas o episodios de recuperación, pueden tener un desgaste emocional y llevarlos inclusive a estadios de depresión. Infecciones, también aumenta el riesgo de infecciones. Se esperaría que en alguien que hace ejercicio la cantidad de infecciones sea menor. Sin embargo, también es todo lo contrario. Se ha visto que cuando las intensidades son muy altas, el padecer o el riesgo de padecer infecciones aumenta mucho. Adelante les voy a presentar en la otra slide, cómo es que hay una correlación entre justamente la intensidad de entrenamiento y la presencia de infección de las vías aéreas respiratorias. Alteraciones gastrointestinales, también cuestiones como malabsorción intestinal, diarrea, etcétera, se pueden llegar a presentar. Fracturas por estrés. Recordemos que también hay al tener una alteración metabólica a nivel muscular, podemos tener como resultado un efecto deleterio a nivel óseo. Vamos a tener una alteración entre la resorción y la malabsorción. Va a haber una disfunción entre la homeostasis ósea y no va a permitir que se recupere adecuadamente el hueso. Como resultado, una vez que comienza a hacer ejercicio nuestro paciente, si no tiene la carga adecuada, el riesgo de que tenga una fractura por estrés aumenta mucho. Otro punto relevante es que el paciente realice ejercicio al aire libre. Por ejemplo, en la ciudad, en este caso la Ciudad de México, es una de las ciudades más contaminadas. Entonces, si tenemos un paciente que está recuperándose, por ejemplo, un post-trasplantado de pulmón, y comienza a hacer ejercicio y comienza a correr al aire libre, el riesgo de que tenga una alteración a nivel pulmonar va a aumentar, el riesgo de infección también puede aumentar. Entonces, se debe tener cuidado, sobre todo en la recomendación de que no se exponga al aire libre. Y bueno, a nivel de también hacer ejercicio en altitudes, como alpinismo, hay pacientes que lo han logrado, pero esos son deportistas que se han dedicado justamente a deporte de alta intensidad
Y el riesgo de subir a la montaña es que pues también se presentan alteraciones a nivel cardíaco, a nivel pulmonar, a nivel sistémico. De hecho, se presenta el mal de montaña, una alteración a nivel o una cuestión de oxígeno, entonces no se utiliza adecuadamente la energía, hay edema pulmonar, edema cerebral, etc. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con las recomendaciones del ejercicio hacia nuestro paciente, porque nuevamente, si bien es bueno, también podemos exponerlo a una lesión. ¿La que sigue? Entonces, no hay un consenso actualmente justamente de la intensidad. Y esto lo podemos ver nuevamente con el volumen del entrenamiento. Les decía que el ejercicio puede no ser bueno. Tenemos una línea inicial en donde tenemos que no se realiza ejercicio, es en la parte izquierda hasta arriba. Hay una línea roja hasta arriba. Entonces, en este punto estamos hablando de alguien que es sedentario y entonces va a tener todos los efectos negativos del sedentarismo. Comienza el ejercicio y el riesgo de mortalidad baja. Entonces, aquí tenemos los beneficios del ejercicio en la parte más baja de esta línea. Pero ¿qué pasa? Si comenzamos o continuamos haciendo ejercicio, pero no con la indicación adecuada, esta línea se revierte y entonces aumenta el riesgo nuevamente de tener una lesión por ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces, debemos tener mucho cuidado con esto. Esto pasa tanto en pacientes que están post-trasplantados, tanto en pacientes que deciden de un día de la mañana comenzar a hacer ejercicio. La que sigue. Aquí podemos ver justamente cómo en los maratonistas, después de que la semana posterior a que terminan un maratón, el riesgo de que tengan una infección de las vías aéreas superiores aumenta casi a un 50%. Es decir, que los maratonistas con unos tiempos más cortos que hacen intensidades más altas, aumentan casi 50% más el riesgo de tener una infección, porque su sistema inmune baja. La que sigue. O sea, ese es el mismo ejemplo de que si hacemos mucho, el riesgo de lesión es mayor. La que sigue, por favor. Recomendaciones internacionales de ejercicio, de actividad física son 150 a 300 minutos por semana, pero ojo, de intensidad moderada, recuerden los METs. Si lo hacemos, si nada más salimos a caminar, pero un paso muy lento, no es tan efectivo. Tiene que ser una intensidad moderada. La que sigue. Con todos estos conceptos, podemos llegar a tener una prescripción del ejercicio, en donde podemos decirle al paciente, más bien indicar al paciente qué tipo de ejercicio, cuánto tiempo y cuántas veces. Y el ejercicio se debe considerar como un fármaco, porque igual que en un fármaco te puedes tener toxicidad por el fármaco a dosis muy altas, a dosis muy bajas puede ser un efectivo, y si tomas otro fármaco que no es el que necesitas, te puede lastimar. Entonces, el ejercicio es muy bueno, sí, pero debemos de considerar al paciente y es por eso también que el ejercicio debe de ser individualizado, debe ser adaptado a las necesidades de cada paciente. ¿La que sigue? Vean, esta es como las 3 vías que se pueden esperar de un paciente. En el punto A es cuando el paciente está en la lista de espera para que pueda ser operado. Entonces, está en la lista de espera, pero por su propia condición comienza a tener una alteración en su estado físico. En la letra B, vemos cómo ya aquí es el paciente que lo operan, tiene una disminución en este pico, disminuye porque su capacidad física está en la etapa de recuperación después de la cirugía. Y en la etapa C es en la etapa inicial de la etapa postquirúrgica. Entonces tenemos 3 vías. La F es cuando después de un año al menos tiene un resultado adecuado e inclusive hace deportes. En la letra E podemos ver cómo hay una buena adaptación física, tiene una vida normal. Y en la etapa D, que es también cuando es muy usual que llega a presentarse, es que no tiene un adecuado seguimiento. La cirugía es un éxito, pero no tiene un adecuado acompañamiento sobre todo la actividad física y entonces puede cursar con un deterioro de su condición. Y sí, que a la larga puede provocar una alteración metabólica y, bueno, nuevamente un estado de
independencia y alteración funcional de nuestro paciente. La que sigue. Estas son algunas instituciones, sobre todo canadienses, que ya hacen las recomendaciones de actividad física y lo que comienzan a hacer es, de hecho lo que hicieron es hacer competencias internacionales, algo como las Olimpiadas, como los Juegos Olímpicos, en donde, la que sigue, por favor, pacientes que que están post-trasplantados tienen la que sigue, la posibilidad de competir. Me adelanté, la imagen previa es de un paciente, es de un deportista mexicano post-trasplantado de hígado y un año después ganó tres medallas, si no mal recuerdo, fueron 3 medallas de primer lugar y fueron de carrera, 100 metros, 200 metros. Entonces, la que sigue, justamente es un ejemplo de cómo un acompañamiento pues permite que se presente una adecuada adaptación física del paciente. Entonces, a manera de conclusión, la actividad física es necesario, por supuesto, nos va a dar beneficios en la calidad de vida. Desafortunadamente, todavía no hay un consenso específico para la población post-trasplantada. Sin embargo, se deben de continuar con las recomendaciones del Colegio Americano de Medicina Deportiva, que ya también sería otro tema a tratar, de cuáles son las recomendaciones de adaptación del ejercicio. De forma inicial, debemos de recomendar un inicio lento y despacio de la actividad física a medida que el paciente sea capaz de poder hacerlo, seguir fomentando que continúe haciéndolo y bueno, pues definitivamente si se toma como un tratamiento coadyuvante el que los pacientes tengan una adecuada adaptación física, junto con todos los tratamientos que ya se lleva, pues definitivamente la mortalidad y morbilidad de nuestros pacientes va a disminuir en gran medida. Y esto va a permitir que el éxito en conjunto, de forma interdisciplinaria con el paciente, se lleve a cabo. Y listo. La que sigue. Bien, gracias. Gracias. Muchísimas gracias a ti, doctor. Bueno, ahorita escuchando todas las recomendaciones hacia los pacientes que se van a hacer trasplantados, pero me vi yo sentada en la silla, así como tú lo comentaste, los que pasamos, que solamente subimos al auto a manejar y la gran parte de tiempo nos la pasamos sentados en un escritorio frente a una computadora. Ahí me hiciste ir a retrospectiva. Bien, doctora Marely, en lo que el público realiza preguntas, comentarios, un comentario de tu parte, doctora. Sí, Sí, gracias, adelante. doctor, por la ponencia. Creo que dio información muy importante. Vi que había algunos pacientes conectados, entonces alguna información tal vez les pareció muy científica y demás. Entonces no sé si podría darles como una breve reseña de cuál es el efecto del ejercicio sobre el hígado y sobre todo cuando el hígado está cicatrizando después de un trasplante, porque lo explicó a partir de glucógeno, glucagón y demás lactato. Entonces las personas como comunes que no son del área médica tal vez no lo entendieron, pero fue una información muy importante que tiene mucho que ver con la inflamación, sobre todo a nivel hepático, y cómo esa inflamación se puede contrarrestar con el ejercicio. El ejercicio lo que va a permitir es que los órganos del cuerpo trabajen correctamente. Y eso es lo que le llamamos homeostasis. Cuando tenemos alguna enfermedad, este equilibrio que tenemos de forma regular se altera. Entonces, el ejercicio va a permitir que tengamos una adecuada homeostasis, repito nuevamente, y hay algunos efectos, por ejemplo, en el músculo, que es muy importante. Cuando el hígado de forma inicial se enferma, hay algunas cuestiones metabólicas que afectan a los músculos y entonces como resultado vamos a sentirnos cansados, vamos a perder la capacidad de movernos y no es que uno no quiera moverse, sino es que no se va a poder mover porque el cuerpo no se lo va a permitir, porque digamos que de cierta manera va a estar intoxicado por el propio cuerpo. Y entonces, una vez que se logra el trasplante, y se comienza, o sea, adapta el ejercicio, justo con el movimiento,
va a permitir que nuevamente se recupere el hígado, continúe reestructurándose, porque hay un mayor flujo sanguíneo. Este flujo sanguíneo va a permitir que hormonas, metabolitos, lleguen a donde tienen que llegar, vaya, y el músculo va a permitir, más bien va a comenzar a trabajar mejor. Y este cansancio que se presentaba previamente se va a controlar más rápido. Prácticamente, o sea, aquí el punto es que el músculo es un órgano también muy importante para la salud en general. Entonces, muchos generalmente pensamos que el músculo es para moverme y ya. Sin embargo, el músculo como órgano metabólico es vital para la salud en general. Por eso es que es de vital importancia estar moviéndonos. De hecho, movernos todo el tiempo. Sí, justo a partir de esa premisa, el movimiento o la actividad física que se mencionó hace rato, a partir de cuándo se puede hacer. Y hablando de pacientes encamados que están en el post-trasplante, en una terapia intermedia y demás. Hace rato comentaban que actividad física era hacer actividades de la vida diaria, intentar ir al espacio más lejano, por ejemplo, al baño o contestar el teléfono de pie, diferentes actividades con las que el cuerpo se esté moviendo. El paciente que acaba de ser operado y va a estar en cama, en reposo cierto tiempo, ¿puede moverse? Sí, sí, sí. De hecho, se puede comenzar a hacer actividad física. De hecho, la fisioterapia se puede iniciar prácticamente a las 2 o 3 semanas después del trasplante. No o sea, se pueden comenzar a ayudar al paciente que dé algunos pasos. No necesariamente tiene que caminar mucho tiempo, pueden ser minutos. Se pueden hacer ejercicios en cama, en donde el fisioterapeuta puede apoyar para tener movimientos articulares sin que el paciente comience, o sea, lo haga por sí mismo. Una vez que tenga esta readaptación, puede ser después del mes y medio, 2 meses, a los 3 meses, comenzar a tener actividades físicas de forma más regular, definitivamente en relación a la capacidad del paciente. Después de los 3 meses, ya una actividad física más constante y definitivamente donde el paciente sea más independiente. Y posteriormente, si todo evoluciona adecuadamente, se espera que después pueden ser los 8 meses hasta el año, se considere inclusive entrar a algún deporte. Entonces, se puede hacer semanas después de que está en etapa de post-trasplante. No se tiene que esperar tanto tiempo. Gracias. ¿Hay alguna pregunta del público o de la maestra Guadalupe? No tenemos de público más que felicitaciones, doctor, por tu excelente presentación. Sin duda alguna, bueno, todos estos tips, tanto para el paciente como para el personal, bueno, que no es del área médica, pues sí es el familiar sobre todo, para muchas dudas, yo creo que ahorita en este momento se las acabas de quitar, de borrar, porque sí se cree, bueno, que hay que estar en reposo y sobre todo la familia no quisiera que se moviera el pacientito y todo se lo quiere llevar a la cama, el teléfono, en fin, creo que esto sin duda alguna es algo que les abrió el panorama. Y a todos también, porque ya vimos Sí. que no cuenta ir 1 hora al gimnasio y estar sentadas 8 No, horas. no, para nosotros yo también me vi reflejada ahí cuando mencionó de los que nada más nos paramos y manejamos y sí, 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 somos muchos, yo creo que el personal de salud, gran mayoría sí estamos muy pasivos, muy pasivos. Sí, así es. Sí, Irma Sí, Gómez totalmente. comenta información muy importante, pues el tratamiento es integral. Gracias. Sí, así es. De hecho, ya hay muchos fisioterapeutas que ya dentro de los hospitales acuden a dar terapias a los pacientes que están en cama, pues en la parte de Sí, hospitalización. Sí, así es. Lo importante es reconocer. sí, es algo ya que está dentro Algo que implementándose. Sí. quisiera, no solamente como para finalizar,
Sí, adelante. Los fisioterapeutas van a ayudar a retomar la condición o el movimiento. Sin embargo, para la dosificación del ejercicio es Ajá, recomendable que se apoye, o sea, el se médico. apoyen de un Ajá. especialista en medicina del deporte. Es Claro, una especialidad específica para, estudiamos el músculo y totalmente. así como las otras especialidades, ginecología, geriatría, tienen fisiología de sus áreas, Sí. nosotros estudiamos la fisiología del movimiento y cómo es que beneficia al cuerpo. Entonces, justamente, pues ayudaría mucho en las Ujú, instituciones, sobre todo con los pacientes que llegan a estar en cama o que tienen que claro. tener una recuperación más rápida, inclusive, de su condición Ujú. física y su condición de salud. Sí, Sí, de hecho, totalmente. eso que acaba de comentar el doctor es súper importante. Hay instituciones como el INCAM o el 20 de noviembre que ya incluyen médicos del deporte en sus programas, sobre todo, por ejemplo, pacientes de cáncer, porque ven Sí, la diferencia del especialista y como bien lo dice, una cosa es la rehabilitación y otra cosa es el acondicionamiento físico, que acondicionamiento lo físico. hacen los médicos del deporte, los fisiólogos del ejercicio y demás. Entonces, cada vez se va viendo que los equipos tienen que ser más integrales y contar Integrales. con diferentes especialistas para poder abarcar todas las áreas de las personas. Así como el día de hoy vimos cómo se puede mejorar el fitness o acondicionar a un paciente y que tenga una vida saludable. No sé si alguna vez han visto un video o también en charlas anteriores la psicóloga nos puso un video en el que cómo queríamos terminar nuestros días y entre más nos Sí, moviéramos, más independientes íbamos a ser. Entre menos nos movamos, más más necesidad de dependiente. apoyo vamos a tener. Pues aquí esta plática lo hizo más notorio en cómo nos va a beneficiar hacer ejercicio y sobre todo actividad física, que es lo que nos falta yo creo que mucho. Y bueno, la siguiente sesión vamos a tener como tal al especialista en rehabilitación física y él nos va a hablar de cómo acondicionar a un paciente para que, a pesar de la condición que tiene, el estado del avance de la enfermedad en espera de un trasplante, durante el trasplante y la recuperación post-trasplante, no vaya a perder tanto la condición o logremos que gane cierta condición para que su recuperación sea la ideal y pueda tener continuidad con este tipo de terapias como lo es el ejercicio y la prescripción adecuada y demás. Totalmente de acuerdo. Bueno, la doctora María del Rosario Muñoz, igual, muchas gracias por la información, doctor. Y pues bueno, felicitaciones de diferentes personas de la audiencia. Y Muchas bueno, gracias por haberse conectado. Y si Mercado, tienen más dudas o preguntas, pues por ahí se proyectó el correo del doctor. O igual pueden dejarlas aquí en el video que se queda grabado en la página de la sociedad. Son temas nuevos, pero que cada día están apareciendo más en las diferentes áreas. Y pues la Sociedad Mexicana de Trasplantes también los trae para ustedes. Los vemos en la siguiente sesión. nos No vemos olviden el Congreso de octubre. en el Congreso de octubre y la siguiente reunión está a cargo el día 27 de agosto. No, no falten, por favor. Compre habilitación física del paciente en espera de trasplante de órgano sólido. Va a seguir nuestra Así siguiente, es. martes 27, los esperamos. Y como dice la Muchas doctora, gracias. también los esperamos en el Congreso. Bueno, Gracias a todos. Gracias, doctor. gracias y buena noche. Gracias. Gracias por la invitación. Hasta luego.